Muy buenos días, queridas familias. Continuando con nuestro programa educativo, hoy vamos a tocar un tema que muy seguramente les va a permitir a ustedes darle respuesta a una pregunta que infinidad de veces se han hecho. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué nos pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Y esto está asociado con la multifactoriedad en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no existe una razón única para que una persona decida iniciar el consumo de sustancias y mantenerse en él. Por el contrario, son múltiples los factores. Pero empecemos por definir qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es aquella circunstancia, aquella situación, aquel evento que se presenta repetitivamente y que termina convirtiéndose en una amenaza para la persona y que en el caso del consumo predispone a las personas a hacerlo. Eso es un factor de riesgo. Entonces, vamos a agruparlos de la siguiente manera. Aquí les presento esta imagen que corresponde a algo así como una torta de esas que nos dan el día de cumpleaños. Imaginen que es una torta y que está repartida en pedazos de diferentes tamaños. Así vamos a representar los factores de riesgo que pueden incidir en el consumo de sustancias psicoactivas. Empecemos por el primer pedazo, la I. La I corresponde a los factores individuales. Los factores individuales son aquello que yo como persona, como individuo, le aporto a ese consumo. Vamos a mencionar como los más relevantes porque son muchísimos. Empecemos por esa pobre imagen que algunas personas tienen de sí mismas. Cuando dicen, nadie me quiere, todos me rechazan, soy bueno para nada, no sirvo para nada, yo para qué vivo. Eso es una pobre valoración de sí misma. Ese es un factor que puede llevar a. Otro tiene que ver con la escasa autonomía. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para decir no ante las ofertas del medio, para tener la convicción de que mis decisiones las tomo yo, que nadie me dice a mí qué es lo que yo tengo que hacer para solucionar mis problemas, sino que es asunto mío. Eso tiene que ver con los factores de riesgo. Otro punto que tiene que ver con esto es el consumo prematuro de alcohol y tabaco, que son sustancias legales. No todas las personas que inician el consumo de alcohol a temprana edad terminan consumiendo otras sustancias, pero sí hay un riesgo allí de que inicien consumiendo alcohol, tabaco y pasen a otras sustancias buscando quizás sensaciones más fuertes, por ejemplo. Se habla también de los comportamientos transgresores. ¿Qué es transgredir? Es la necesidad que tienen algunas personas de violentar las normas, de desacatar las normas, de llevarle la contraria al adulto. Sucede con mucha frecuencia en la etapa de la adolescencia, cuando los y las jóvenes están tratando de pulir su identidad. Entonces, una de las características es violentar y enfrentar al adulto de una manera transgresora. No lo hago, yo soy grande, soy dueño de mí mismo, etcétera, etcétera. Ese es otro factor. También hay otro factor que tiene que ver con algo temperamental y que es la impulsividad. La impulsividad es cuando las personas no tienen capacidad de pensar antes de actuar, sino que ante la más mínima oferta, por ejemplo, dicen sí. O simplemente quieren decir, o simplemente quieren experimentar lo que otro está experimentando y lo que otro le está contando, que está amarrado también a la escasa autonomía. Hay un componente muy importante desde lo individual que son las carencias afectivas. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos amados y en primera instancia por nuestro vínculo afectivo primario que se llama familia. Entonces esas carencias afectivas, esa necesidad de que me digan te quiero, te extraño, eres importante para mí, me siento orgulloso de ti, todo eso que hace parte del componente afectivo también se puede convertir en un factor de riesgo. Hay otro que también tiene que ver con la personalidad y es la necesidad de reconocimiento y aprobación. Y es cuando se presenta esa presión social que la vamos a ver en otra agrupación y es cuando a las personas se les dice
Si usted quiere estar en este grupo, si usted quiere estar en este combo, tiene que hacer lo que nosotros hacemos. Y una de esas cosas es consumir sustancias. ¿Qué tan varón es? ¿Qué tan guapa es a usted? Entonces, ante esa presión y para yo demostrar que soy grande y que puedo hacerlo, se puede acceder al consumo de sustancias psicoactivas. Si seguimos mencionando, vamos a encontrar cualquier cantidad de factores. ¿Por qué? Porque en este tanque afectivo que se llama corazón se almacenan cualquier cantidad de sentimientos, cualquier cantidad de cosas positivas y de cosas negativas. Esas negativas a las que les llamamos toxinas, que tienen que ver con el resentimiento, con la frustración, con los miedos, con todo lo que ya hemos mencionado, es lo que puede convertirse en un momento dado en factor de riesgo. De la misma manera como todas aquellas cosas positivas que me llegan acá, también se convierten en factores protectores. Entonces, este primer punto nos lleva a concluir que el factor individual es inminentemente influyente en la decisión de consumir o no consumir sustancias psicoactivas, porque soy yo quien toma la decisión, únicamente yo. No podría terminar este componente individual sin mencionar algo que es fundamental y tiene que ver con la predisposición biológica y psicológica. Las sustancias no reaccionan de la misma manera en todos los organismos. Por lo tanto, no toda la persona que se fuma un pucho de marihuana o se da un pase de coca o se pega una borrachera termina siendo dependiente a esa sustancia. No, hay un componente biológico que prima. Por ejemplo, en el caso del alcohol, hay un gen demostrado por el alcoholismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcoholismo se puede heredar, pero lo que no podemos decir es que todas las personas, hijas o hijos de padres alcohólicos, van a ser alcohólicos. Están en un riesgo alto, más no tiene que ser así, pero ese componente influye. Y el componente psicológico tiene que ver con el sentido y la función que yo le doy a ese consumo. Si yo consumo alcohol para divertirme, para estar eufórico, para estar alegre, para bailar, para interactuar, para socializar con otras personas, es muy diferente a quien dice voy a beber porque tengo problemas, voy a beber porque estoy entusado, voy a beber porque tengo una frustración desde hace 10 años, voy a beber porque me quiero emborrachar, porque quiero olvidarme de todo. Son dos cosas diferentes. Y no nos olvidemos que en muchos casos el problema del consumo está aquí. Entonces, predisposición biológica y psicológica son factores de riesgo para el inicio y el mantenimiento en el consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien, ahora vamos a hacer referencia a otro componente de la torta, a otro pedazo de la torta, y tiene que ver con la existencia de las drogas, con la disponibilidad de las drogas en el medio. Sin embargo, las drogas todas han existido, existen y van a seguir existiendo. Y si las drogas tradicionales como el bazuco, como la marihuana, como el alcohol llegaran a acabarse, el mismo hombre se va a ingeniar otras para salirse de su realidad, para lograr los mismos propósitos. Es decir, que las sustancias están en el medio. ¿Y por qué se convierten en factor de riesgo? Porque es mucho más factible que una persona consuma un producto donde lo hay que donde no lo hay. Por ejemplo, en una zona bananera, lo más seguro es que muchas personas van a consumir banano. Pero en una zona donde no llega la heroína, o aún no ha llegado, porque se da el caso de regiones donde no ha llegado la heroína, pues las personas van a consumir otras sustancias y no heroína. Entonces, la disponibilidad va siempre a estar allí. Soy yo quien tiene que decir cómo me relaciono con esas sustancias, si las consumo, si no las consumo, si las uso, si las abuso, soy yo. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que conocemos no tienen vida. La vida la tengo yo. Entonces la decisión es mía. De tal manera que la oferta influye, pero soy yo quien acepto o no acepto la oferta que hay en el medio. Otro componente de la torta tiene que ver con los factores sociales. Vamos a mencionar solo algunos de ellos, los más relevantes porque son muchos más. Uno tiene que ver con la presión de pares, con la presión de iguales. Ya lo decíamos en el primer momento cuando hablábamos de la escasa autonomía en los factores individuales.
y es que la presión de los compañeros, la presión de amigos, la presión de otras personas influye. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado que van a una fiesta o van a cualquier evento y los presionan para consumir alcohol? Tómese un traguito, no sea zanahorio. ¿A qué vino pues? ¡Qué pereza, tan amargado! Tómese un traguito. Y ante esa presión vamos cediendo a tomar uno y luego otro y luego otro. Asimismo pasa con otras sustancias. Por ejemplo, cuando el amiguito del colegio le dice, tiene problemas con esos cuchos, está mal en el colegio, se la tienen montada, no, qué pereza, lo tienen prisionera en su casa, venga, métase un porrito, una sopladita, eso no le va a pasar nada, tranquilo, mira, a mí no me ha pasado nada, llevo como 3 años haciéndolo. Eso puede influir, eso se llama presión de pares. Otro punto que tiene que ver es la identificación con consumidores, que va amarrada a lo anterior. Si mi mejor amigo consume sustancias, yo puedo tener un mayor riesgo de consumo que si no lo es. La identificación con consumidores no solamente va para los amigos, va para padres, para tíos, para hermanos, incluso para educadores. Si yo me identifico con esa persona, me gusta, me agrada compartir con ella y esa persona consume sustancias, yo puedo correr ese riesgo. Pero recordemos que la decisión es personal. Hay otro elemento que tiene que ver con los medios publicitarios. En nuestro medio es usual que para vender una cerveza nos muestran un personaje agradable, sensual, bonito, inteligente, qué sé yo. Eso arrastra y eso vende. Por ejemplo, para ninguno de nosotros es un secreto que la industria licorera de Caldas apoya el sistema educativo. Y es común encontrar que la industria licorera nos muestra cuántas ganancias multimillonarias obtuvo por la venta de cantidades y cantidades de unidades de botellas de alcohol. Pero en qué momento esa misma empresa nos está mostrando los abusos sexuales, la violencia intrafamiliar, los suicidios, los homicidios, a consecuencia o como consecuencia del consumo de esas mismas unidades de botellas de alcohol. Entonces, esos medios publicitarios influyen. También a nivel social no podríamos dejar de mencionar el sector educativo. El sector educativo es supremamente importante, es el que escolariza, es el que forma. Pero en el medio educativo nos podemos encontrar con factores como este. Por ejemplo, cuando se da primacía al componente académico más que al humano, entonces, o formativo. Entonces hay presión, hay ausencia de orientación, hay ausencia de acompañamiento y lo que decíamos ahora, identificación incluso con algunos docentes consumidores. Ese medio educativo no queda por fuera de este ramillete de factores de riesgo. Nos quedan 2 factores bien importantes. Uno tiene que ver con la permisividad social frente al consumo de sustancias legales como el tabaco y el alcohol. Hay mucha permisividad social. Miren, si vamos por la calle y llevamos una caja con 12 botellas de ron y nos encontramos con la autoridad policiva, muy seguramente no va a pasar nada. Pero si a esa misma persona la cogen con 20 moños de marihuana, ahí sí va a haber problema. Estamos hablando del carácter de legalidad y de ilegalidad de las sustancias. Eso también influye como factor de riesgo. Es muy desconsolador que a veces cuando hablamos con las familias nos encontramos con que ellas mismas se escandalizan, se aterrorizan si su hijo empezó a consumir marihuana, si su hijo empezó a consumir bazuco, si su hijo se está inyectando heroína. Pero si su hijo está consumiendo licor 2 o 3 veces a la semana, si cada lunes llega al colegio bajo efectos del consumo de alcohol, no pasa nada. Y la respuesta es, ¡ay! Pero por lo menos el mío consume alcohol. ¿Qué tal el de la vecina que ya está metiendo marihuana? Miren las percepciones cómo influyen. De cierta manera estamos siendo también permisivos, como lo es el Estado, como lo es la sociedad, como lo es o como lo son muchos estamentos sociales. Y lo otro tiene que ver también con la falta de promoción de actividades sustitutas al consumo. No podemos olvidar, como lo dijimos en el componente individual, que muchas personas
se inician en el consumo de sustancias como una forma de resolver sus adversidades, sus problemas, sus dificultades, como una forma de aliviar todo eso que está allá adentro y que le impide funcionar con normalidad, que le impide funcionar satisfactoriamente. Entonces, ese es otro elemento que también cuenta. Hay muchas alternativas, muchas maneras de solucionar los problemas. Hay muchas maneras de trascender ante las dificultades. El consumo de sustancias es solo una de ellas. Pero quizás si se contara con otras alternativas, no se tendría que optar por el consumo de sustancias. ¿Y dónde salen las alternativas? Salen del medio familiar, salen del medio educativo, salen del medio social y salen de mí mismo. Bueno, hemos tocado 3 pedazos de la torta, nos queda uno, que es el más grande. ¿A quién le vamos a dar ese pedazo de la torta? ¿A quién no hemos mencionado? No hemos mencionado a ese componente tan importante que se puede constituir en factor de riesgo, pero que también se puede constituir en factor protectivo del consumo de sustancias, y tiene que ver con la familia. En la familia encontraríamos múltiples factores de riesgo. Vamos a mencionar algunos que son los que consideramos como más relevantes. El fundamental tiene que ver con el modelo educativo. ¿Qué se hace en la familia? Educar, en primera instancia. Es la función más importante de la familia, educar. Y para educar, los padres o cuidadores o quienes hacen las veces de padres escogen un modelo. Por ejemplo, si hablamos de cómo se maneja la autoridad en los hogares, podríamos hablar que hay hogares permisivos y o sobreprotectores, donde todo el tiempo se apoya, pero no se disciplina. Si hablamos de hogares autocráticos o rígidos que aún existen, estaríamos hablando de que estas personas, estos adultos en estas familias, todo el tiempo disciplinan, todo el tiempo presionan, pero no apoyan, o sea, no hay componente afectivo. Si hablamos de las familias indiferentes, estamos hablando de aquellas que ni apoyan ni controlan, ni orientan ni acompañan, ni aman ni disciplinan, absolutamente nada. Está ausente ese rol de educador. También encontramos que en muchos hogares la comunicación es defectuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos no se habla, no se dialoga, se vocifera. En otros hay mutismo, no nos comunicamos unos con otros, no preguntamos cómo nos fue hoy, cómo nos sentimos hoy, qué dificultad tuvimos, por qué este hijo está cabizbajo y triste hoy. No hay comunicación. La orientación y el acompañamiento están muertos, y eso hace parte de la comunicación. Tiene que ver también con la comunicación la parte gestual, el contacto físico. Ahorita porque estamos en pandemia, entonces estamos hablando del distanciamiento, pero lo ideal es que haya contacto físico, lo ideal es que se abrace a ese hijo, lo ideal es que se le exprese cuán importante es, lo ideal es que se le reconozcan los logros, lo ideal es que se le reconozcan también los fracasos, pero que se le anime a ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Todo eso tiene que ver con la comunicación, y la comunicación va amarrada a la confianza. Muchas veces los y las jóvenes buscan afuera otras personas con quien hablar, con quien dialogar, a quien contarles sus situaciones, sus adversidades, sus dificultades, porque hay lenguaje de sordos en casa y viceversa, porque no es solamente de hijos a padres, es también de padres a hijos. Otro elemento que tiene que ver con el componente familiar son las relaciones parentales conflictivas. Las parentales son las relaciones que se dan entre la madre y los hijos y el padre y los hijos, o quien hace sus veces. Entonces, relaciones parentales ¿en qué? En que no hay claridad en las normas, en que solo hay exigencia, en que a veces no se tiene claro que las personas van avanzando en un proceso de desarrollo y que no es lo mismo tratar al niño de 5 años que tratar al de 10, que tratar al de 15.
cada periodo y cada etapa de la vida es diferente. Relaciones conflictivas porque se exige demasiado y se aporta poco. Relaciones conflictivas porque la presencia es importante, tanto la física como la psicológica. Relaciones conflictivas porque muchas veces se pierde el orden jerárquico y hay como un desorden en los subsistemas familiares, donde muchas veces son los hijos y las hijas los que lideran el hogar, los que mandan, los que tienen la última palabra, y los adultos pasaron a segundo plano solamente para proveer. Hay múltiples razones para que las relaciones parentales se afecten, se alteren. Y hay otro componente también que es bien, pero bien importante, y tiene que ver con el modelado familiar, con el ejemplo o el testimonio que yo como padre, como madre, como abuelo, como tío, como cuidador, doy a esos niños, niñas y adolescentes. En casa muchas personas aprenden el consumo de licor, porque es típico encontrar esto: tómese un traguito para que sea un berraquito como su papá, tómese un traguito que eso le mata las lombrices, ahí no va a pasar nada. Vaya y me compra la medida de aguardiente y los cigarrillitos y yo le doy la palada. Ahí estamos estimulando, incentivando al consumo, sí que nos lo estemos proponiendo. ¿Y eso se da ¿dónde? En el ámbito familiar. También es importante anotar que las palabras placer y felicidad no siempre son juntas, no siempre van de la mano, no siempre son compatibles. ¿Por qué? Porque muchas veces la búsqueda del placer impide que se encuentre la felicidad, y cualquier cantidad de personas se inician en el consumo de sustancias psicoactivas con la única intencionalidad de buscar el placer. Y no podemos olvidarnos que aunque muchas personas se refieren a las drogas como ese monstruo que mata y que daña, no, las drogas también tienen sus bondades. Las drogas son utilizadas medicinalmente. Entonces soy yo quien toma la decisión de usarlas. No lo olvidemos, lo acabo de decir en el componente anterior. Entonces, el efecto placebo que tienen algunas sustancias influye para que las personas se gratifiquen y decidan quedarse allí como una manera de sacar de allá adentro todo lo que están viviendo. Como podemos ver, son múltiples los factores que inciden para que una persona opte y tome la decisión de iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas. Unos más que menos, pero todos los factores influyen. No hay una razón única. El papá, la mamá, el joven, el educador, la persona que diga, es que tal persona se inició en el consumo porque el papá es un alcohólico, porque nosotros vivimos en un barrio que es una olla, porque en el colegio son muy permisivos, porque hay muchachos que la venden. Esa única razón no es valedera. Es un conjunto de factores que inciden y que terminan predisponiendo a las personas ante el consumo, como lo dije al comienzo. Esperamos entonces que esta sea una puerta de entrada para hacer ese ejercicio. Tengamos siempre presente que cuando yo mostré el pedazo más grande de la torta a la familia, no estoy queriendo decir con eso que las familias sean culpables por los problemas de sus hijos y por los problemas que ellos causan en la sociedad o en diferentes estamentos sociales. No. Repetitivamente lo he dicho. Es decisión individual. Ya los efectos y los daños que vienen después, que generan dependencia, es otra cosa, pero inicialmente es mi decisión. Por eso, padres, madres, adultos y cuidadores, desculpabilícense. Ustedes no son culpables. No obstante, sí son corresponsables. Esa torta nos está mostrando la corresponsabilidad social que hay frente al consumo de sustancias psicoactivas. Factores individuales, oferta de las drogas en el medio, factores sociales y factores familiares. Recordemos que juntos es más fácil.